Hola, ¿qué tal? Voy a hacer una referencia personal para iniciar este programa, pero me parece valiosísimo poder destacar lo que se llegó a hacer en educación hace muchos años en el Valle del Cauca con el programa Mazos Vallecaucanos. Más adelante, ustedes se dieron cuenta que los gobiernos nacionales quisieron copiar algo con los estudiantes, los buenos estudiantes de, de los colegios en Colombia, y se hicieron todos los programas de becar, ayudar a los buenos muchachos con buenos porcentajes en sus estudios para salir adelante. Pero el Valle del Cauca fue pionero y yo sé que estuve muy cerca de este grupo de personas, de muchachos de todo el Valle del Cauca, pasaron sus hojas de vida y fueron escogidos para estudiar en las universidades que quisieran. Muchachos que de pronto no hubieran tenido la oportunidad por no tener el factor económico o el factor geográfico, pero que lograron salir adelante. Para mí es un orgullo completo presentar a la persona de hoy. Es un ex mazo, es un mazo vallecaucano que está en un lugar increíble gracias a su inteligencia, a su preparación y a ese programa que se hizo en ese momento. Julián Gutiérrez. Vamos a hablar de su historia, porque yo quiero que su historia pueda ser mirada, observada y copiada y de pronto repetida, porque realmente sí se puede cuando hay buenas intenciones. Julián, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola Gloria, muchísimas gracias por la invitación Bueno, y un Julián, saludo a dime toda la audiencia. dónde estás, en qué parte del mundo estás ahora. En este momento estoy en Melbourne, yo soy profesor de la Universidad Monash. Eh, Aquí trabajo haciendo investigación y educación, así como lo he venido haciendo por varios años ya. Estás en Australia. Sí, en Melbourne, Australia. Pero Julián, yo quiero hablar de tu vida y de tu historia. ¿Cómo comenzaste? A ver, cuéntanos un poquito qué quiere decir Mazo, cómo llegó a tu vida, de a dónde eres, del Valle del Cauca. Cuéntanos tu historia. Sí, bueno, te doy un resumen aquí corto. Yo estudié en Cali, estudié en el Colegio de Santa Librada y tuve la fortuna que al final de mis estudios se abrió un programa llamado Los Mazos del Valle. Yo fui parte de la primera promoción, fuimos escogidos 50 en todo el Valle y éramos 3 de Cali. Pues yo era el único de colegio público de Cali, pero habían muchos otros de colegios públicos de otras partes del Valle del Cauca. Después de haber obtenido la beca de los Mazos, estudié ingeniería electrónica e ingeniería de sistemas en Cali, en la Universidad Javeriana. Y al final de ese periodo, pues ya estaba yo como interesado en la investigación y después de eso me fui al Reino Unido a hacer un doctorado en la Universidad de Edimburgo. Eso fue por allá como en el 2007. Y bueno, del 2007 al 2011 estuve haciendo el doctorado en Edimburgo. Después de eso, me gradué en el 2011 eh, con doctorado en ciencias de la computación. Después, entre el 2011 y el 2016, hice un postdoctorado, primero en la Universidad de Cambridge y luego otro postdoctorado en la Universidad de Oxford, ambos en el área de ciencias de la computación. Y en el 2016 conseguí una posición de profesor en Oxford, la cual tuve del 2016 al 2019 hasta el final. Y después del 2019, junto con mi esposa, que también es una docente universitaria e investigadora, conseguimos posiciones aquí en Australia, en Melbourne, y nos decidimos venir para acá, para Australia, y aquí hemos estado los últimos años. Llegamos antesito de COVID, o sea que ha sido una experiencia bien, bien particular la que hemos vivido aquí en Australia. Y bueno, todos estos años
haciendo investigación y trabajando también de profesores universitarios en estas universidades. Bueno, eso me lo contaste muy rápido y no lo acepto. Así de rápido no. Voy a devolverme. Yo quisiera que Claro. volviéramos a ese muchacho estudiante de Santa Librada. ¿Cómo te llega la convocatoria? ¿Cómo te escogen? Necesito contar tu historia. Es que es meritoria a morir. Pero estás en Santa Librada, ¿qué habías pensado hacer? Todavía no ha llegado la convocatoria de los mazos. ¿Qué habías pensado hacer? ¿Qué querías estudiar en ese momento, Julián? Pues cuando yo estaba en el colegio siempre tuve una inclinación por las matemáticas y las ciencias naturales, entonces yo no estaba muy seguro si estudiar matemáticas, física o alguna ingeniería. De igual forma, eh, tampoco tenía muy claro en qué universidad quería estudiar, pues obviamente estaba allí como una opción la Universidad del Valle, pero también estaban las otras. Y solamente fue en el último año que yo empecé como a mirar los programas que habían, los programas de física, de matemáticas, de ingeniería electrónica, que eventualmente fue el primero al que yo me incursioné. Em, pero esa era como la idea, estudiar en la universidad en algún programa que tuviera como un componente matemático grande. Eh, y lo de los mazos vino precisamente en ese último año, la verdad no me acuerdo si fue desde el final de décimo o al principio de 11 que empecé a enterarme del programa. Allí sí tengo que darle muchísimas gracias a mi mamá porque pues ella era la que estaba muy pendiente a veces de estas cosas y decía, mira, salió este programa nuevo, empieza a Porque prepararte. había cómo pagar la universidad o la situación de la familia no permitía de pronto poder pagar una buena universidad o una universidad privada, Julián. No, gracias a Dios, yo creo que sí se podía, pero de todos modos, con esfuerzo, las universidades en Colombia son muy costosas y muchas veces, así uno tenga la posibilidad de pagarlas, de todos modos es un esfuerzo grande. Muchos compañeros, o sea, eventualmente yo estudié becado en la Universidad Javeriana y habían muchos amigos míos que estudiaban con préstamos del ICETEX, entonces habían posibilidades, pero eso no significa que fuera sencillo, sobre todo la parte económica. Y bueno, también habían otras personas que venían de otras partes que no eran de Cali, entonces tenían costos adicionales como vivir en Cali y todo eso. O sea, al menos yo vivía en Cali, entonces eso no era un costo adicional para nosotros. Pero, pero Me voy a claro, meter un la parte poquito, no, económica. me voy a meter un poquito en tu vida privada. Bueno, respetando muchísimo, tú eres huérfano de padre, pero tu padre fue profesor matemático, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Desafortunadamente él murió cuando yo tenía 5 años, pues debido a la parte de la violencia que a veces se vive en Colombia. Entonces mi mamá pues nos crió a mi hermana y a mí por muchísimos años sola. Ella eventualmente ya consiguió una nueva pareja y ya después de un tiempo fue ella y la nueva pareja de ella, que pues todavía siguen juntos. Pero después de que mi papá no estuvo, desde que yo tuve 5 hasta que tuve como 10 11 años, fue mi mamá sola. Nosotros de hecho vivíamos en Roldanillo, el norte del valle, y en ese nos fuimos a vivir a Cali a los 10 cuando yo cumplí 10 años precisamente porque mi mamá dijo, no, aquí mis hijos no van a tener las oportunidades de estudio que podrían tener en Cali o en una capital, porque pues nosotros también tenemos familia en otras partes de Colombia. Entonces ella armó maletas y decidió irse para Cali y bueno, pues allá eh, ya con algunas otras personas de familia y todo eso, pues hay más ayuda. Em, pero fue así, inicialmente mi mamá sola y después mi mamá y la actual pareja de ella fueron los que nos criaron, a mi hermana y a mí. ¿Cómo llegó la convocatoria? Es a través de mamá que te llega la convocatoria. ¿Qué papeles? Creo que en esta convocatoria de los mazos les ponen a hacer una pequeña descripción de lo que saben del Valle del Cauca. Sí, habían, em,
varias cosas. La convocatoria, a ver si me acuerdo bien, la evaluación tenía tres componentes. Uno era como un acumulado que se calculaba con respecto a las notas del colegio y todo esto, ¿cierto? Había otro componente que era el puntaje en el ICFES. También creo que eso era ponderado y todo esto para tener en cuenta, pues digamos, personas con menos oportunidades de pronto en otros municipios del valle. Y había un examen de vallecaucanidad. Entonces, por allí fue que mi mamá se dio cuenta inicialmente del programa, porque recuerdo que en algún periódico, no recuerdo cuál era, pero había un periódico donde salían las preguntas de la semana, y uno tenía que empezar a estudiar esas preguntas y más adelante había un examen y entonces había un puntaje también que era puntaje por ese examen, era preguntas como que dónde nació Eustaquio Palacios, en qué año fue fundada el municipio de Tatatá del Valle, o sea, eran muchas cosas del Valle, de su sociedad, de su cultura, de su historia. Y el puntaje eventualmente que obteníamos todos era basado en esos tres componentes. ¿Quién era el gobernador del Valle? ¿De quién fue la idea? ¿O de quién fue esa idea, Julián? ¿Sabes tú? Pues mira que yo no estoy seguro. El programa administró siempre Infivalle y nosotros tuvimos muchísima interacción con el gerente de esa época de Infivalle. Yo no estoy seguro si el programa fue una propuesta de él o si el programa fue una propuesta directamente de la gobernación del Valle y él fue el que lo ejecutó. Cualquiera que haya sido el caso, estuvo yo creo que muy bien administrado, muy bien ejecutado, pero no sé si la idea vino directamente de él o si vino de la gobernación del Valle y fue él por medio de Infivalle quien lo ejecutó. Vamos a comerciales y continuamos. Julián, en ese momento el gerente de Infivalle era Gustavo Góngora y el gobernador del Valle era, creo que Gustavo Álvarez. Creo que sí, creo que sí. Yo me acuerdo de Gustavo Góngora más, porque como te digo, tuvimos muchas interacciones con él. Él estuvo muy pendiente del programa y no fue un dirigente que estuviera como pues por allá que nos dijera, no, sí, Gustavo Góngora es quien es el gerente aquí, pero que nunca lo vimos, no, él estuvo en muchas reuniones, estuvo muy, muy pendiente del programa. Del gobernador del Valle como tal, la verdad, no recuerdo exactamente en esa época quién era el que estaba, pero de todos modos el programa duró muchos años, o sea, desde que yo arranqué hasta que me gradué fueron 5 años, entonces hubo más de un gobernador en el periodo en el que yo fui mazo, pues. ¿Qué les daban, Julián? ¿Cuál era? La beca era, bueno, pasaron los exámenes, la evaluación de los tres, de las tres áreas. ¿Qué les daban a esos muchachos estudiantes de las universidades? ¿Qué te dieron a ti? Sí, básicamente habían tres componentes. Uno era lo más importante en términos económicos, pagar las matrículas de la universidad, ¿no? Esto era, pues digo yo, lo más importante si estaba uno inscribiéndose a una universidad privada. El segundo componente también era económico, era una manutención, porque solamente tres éramos de Cali, todos los demás venían de otras partes del valle, entonces tenían que tener algo para vivir y había, la verdad, pues muchas personas de escasos recursos. Entonces, ese era el segundo componente. Y el tercer componente, que ese pues, te acuerdas muy bien, era un componente como de soporte en el cual habían incluidas charlas, charlas con gente del valle, políticos, diferentes personalidades y también soporte emocional. Entonces, digamos, allí fue como yo tuve la fortuna de conocer a Gloria H., quien fue parte de este programa y fue parte del, digamos, que nos brindó el soporte, eh, pues, emocional que muchas veces uno necesita cuando tiene cambios tan drásticos a veces en la vida, digamos, en mi caso, como te digo, yo al menos seguí viviendo en Cali, pero mucha gente le tocó que dejar a sus familias
en otras partes, pueblos del valle y vivir muchas veces solos en Cali, una nueva vida de un día para otro. O sea, esos Julián, fueron los tres componentes. claro, pero de las cosas increíbles, allí no hubo ni una sola mano política. Creo que estaba auditado hasta por una firma de auditores. No hubo palanca política, no hubo influencia de la región, ni del líder político, ni de nada. Fueron ustedes los meritorios en el puntaje. No hubo ninguna forma de manipulación. Sí, no, eso fue algo muy bueno del programa. Adicional a la parte de la auditación, pues que fue mucho por medio de meritocracia, o sea, los escogidos, veníamos escogidos por medio de este puntaje que te digo, que allí no había político ni nadie que pudiera meter la mano, porque eran numeritos al final. Tú podías decir, no, mira, tu promedio de acuerdo a la información del colegio es tanto, tu puntaje del ICFES, pues eso es lo que es, ¿cierto? Es otro numerito. Y el puntaje en el examen de Valle Caucanidad era un puntaje que sacabas después de hacer el examen. Entonces cogías esos tres numeritos, de ahí sacabas al final un número total y los 50 primeros eran los que se ganaban la beca. Allí digamos que lo único es que no eran necesariamente los 50 primeros porque había un límite, por ejemplo, precisamente para que no todos fueran a ser de Cali o de ciertas ciudades más grandes, Tuluá, Buga, donde muy posiblemente hay más estudiantes y estudiantes con diferentes oportunidades, hicieron un límite. Entonces, por ejemplo, para Cali solamente habían tres cupos. Entre los tres primeros de Cali obtenían la beca, pero el cuarto no. Pese a que el cuarto de Cali podría ser mejor que el mejor de un pueblo pequeño en el valle. No. Entonces habían esos límites, lo cual me pareció de todos modos muy bueno. Pero sí, era eso, eran unos exámenes, unos puntajes, y allí no había forma de meterle la mano a eso. Cuando llegaron a las universidades, ¿tú sentiste discriminación? ¿Te miraron mal? ¿Eras un mazo? Porque el gobiernos colombianos posteriores hicieron lo que se llamaron los pilos y esos muchachos fueron discriminados en algunas universidades. ¿Tú sentiste discriminación por ser un mazo en algún momento en la universidad? No, la verdad no, gracias a Dios, todo salió muy bien. Yo creo que también porque el programa fue manejado de una manera muy transparente, muy, muy limpia. em, Tuvo muy buena recepción, tanto de parte de la sociedad como de los mismos estudiantes de la época. Eh, sí escuché historias, no me tocó a mí, pero sí escuché historias, por ejemplo, de un poco de discriminación, pero no era por ser de los mazos, sino que es algo que desafortunadamente a veces se da en la sociedad colombiana y es eh, de pronto estudiantes o compañeros pues de mazos que venían de, de, de municipios muy pequeños, de pronto con papás que eran campesinos y cosas así, y de pronto llegaban a la ciudad y la discriminación era por ese lado, que los veían como los hijos de campesinos o cosas así. Pero yo creo que no tenía casi que nada que ver con ser de los mazos, es una cosa más como que se ve, yo creo que incluso hoy en día, y es ese a veces un trato un poquito eh, injusto con personas que vienen de ciudades pequeñas, de poblaciones pequeñas, o con padres que, que son agricultores o que son campesinos o cosas de este estilo. Yo creo que de eso se dio un poco, no sé qué tanto, pero pues a mí no me tocó, pero sí escuché historias de ese tipo. ¿Ustedes los reunían a los mazos, los reunían periódicamente, hacían socialización entre ustedes? Sí, nosotros teníamos reuniones periódicas los fines de semana, como te digo, en parte de este componente como de soporte para nosotros y de concientización de la importancia del departamento, del valle y de devolverle a la sociedad, digamos, un poquito de lo que nosotros estábamos siendo beneficiados. Teníamos charlas con
A veces era con otros académicos, a veces era con funcionarios públicos, y eso se daba los fines de semana y entonces los fines de semana nos reuníamos todos, teníamos las charlas, una jornada en la que podíamos interactuar con la persona que iba a hacer las presentaciones, también era una oportunidad para hablar con los mazos que estaban en ese momento en otras universidades de Cali. Uno usualmente conocía y veía mucho, digamos, a los mazos que estaban en la misma universidad, así no estuvieran en la misma carrera, pero uno veía muchísimo menos a los que estaban en otras universidades. Entonces, eso era una oportunidad también para reconectarse con esos otros mazos. Ya. Bueno, tú haces dos carreras, ¿verdad? Tú entras a una, pero luego empiezas otra, tú haces dos profesiones en la Javeriana. Sí, inicialmente me inscribí a ingeniería electrónica y esa fue la carrera que me pagó la beca de los mazos. Hacia el final yo me di cuenta de que me gustaba mucho también las ciencias de la computación, lo cual en Colombia más o menos es parecido como ingeniería de sistemas. Entonces, al final simplemente hice como 3 semestres más y la acabé porque no había doble titulación, o sea, no había eso de que tú te inscribes de alguna forma a los dos programas al tiempo, no, al menos en la Javeriana, en mi época, tú tenías que necesariamente inscribirte a ambos programas por separado. Entonces, yo terminé electrónica o casi ya terminé electrónica, me inscribí a sistemas, o sea, pagando estos semestres adicionales que fueron como 3 y a uno le homologaban muchísimas materias y después de eso terminé ingeniería de sistemas y bueno, la conexión entre eso y ya el doctorado más adelante fue por medio de uno de los grupos de investigación en ciencias de la computación que había en la Universidad Javeriana. Y allí fue cuando cambié, digamos, de electrónica a sistemas y de sistemas a ciencias de la computación. Y bueno, lo que fue el resto de mi vida después de mi experiencia en la Javeriana y en Cali. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero es absolutamente importante e interesante escuchar una historia de vida como la de Julián. Por eso, ustedes nos han escuchado esta vez y los invito para que la próxima semana continúen con nosotros. Vamos a continuar hablando con Julián porque esta primera parte es su historia para ser mazo. Pero ¿qué siguió y dónde está? Julián, muchas gracias, pero vamos a continuar y a ustedes que la pasen bien.